Entonces, de nuevo los saludo a todos, bienvenidos todas y todos a la ayudantía de esta semana, que ya es la ayudantía número 4, del texto El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, y básicamente lo que vamos a ver hoy día es cómo este texto da cuenta de una nueva práctica historiográfica, que en este caso es la microhistoria. Y rápidamente nos vamos acercando hacia el final del curso, porque estos textos, al igual que el de Mintz, y el que viene a continuación que vamos a ver, que es de Natalie Simon Davis, que es El regreso de Martin Guerre, estos tres textos ya dan cuenta de la renovación historiográfica que ocurre a partir de la década de los 70 en el mundo historiográfico. Entonces son corrientes y prácticas historiográficas que están presentes hasta la actualidad. De hecho, el autor de este texto que vamos a analizar hoy día, Carlo Ginzburg, sigue vivo, sigue trabajando, hoy en día trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de California, también sigue trabajando en Italia y en Europa, en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Pisa. Así que son textos que son súper contemporáneos y que son parte de la renovación historiográfica que ha ocurrido en los últimos 40 años. Tal vez 40 años suena mucho, pero en realidad para la historiografía es algo súper reciente. La microhistoria como práctica historiográfica, porque no podemos decir que la microhistoria sea una escuela historiográfica a diferencia de los anales, no es así, es una corriente, una práctica historiográfica, pero es algo que está súper vigente. De hecho, se siguen haciendo hasta la actualidad muchos estudios microhistóricos. Sin ir más lejos, por ejemplo, les puedo contar que yo mi tesis de magíster la estoy haciendo, bueno, ya entregué la tesis, falta que la evalúen, pero lo estoy haciendo con un enfoque microhistórico, justamente por las ventajas metodológicas que trae este enfoque para la escritura de la historia. Bueno, chicos, antes de comenzar con el análisis del texto, me gustaría saber en qué están ustedes, si han leído el texto, si les ha gustado, que hagan como comentarios generales respecto de la lectura del queso y los gusanos. ¿Han leído el texto? ¿Cómo van con eso? ¿Alonso? Hola, profesora. Hola. Yo lo estoy leyendo y me parece súper interesante, así el que, a pesar de que no haya como tanta información de la vida de Menocchio, Uh-huh. él puede como configurar sus pensamientos y todo eso. Me parece súper interesante. Qué bueno que hayas disfrutado la lectura del texto. Yo justamente me gusta mucho este libro de El queso y los gusanos porque es súper interesante como historiadores, pero también la gracia de este texto es que es ameno de leer. De hecho, si ustedes solamente tienen que leer algunos fragmentos del texto, pero es fácil de leer y es rápido de leer, así que el que todavía no haya comenzado a leerlo se va a dar cuenta que en un día pueden leer fácilmente todo el texto y es fácil de comprender y además tiene una escritura muy amena. Eso básicamente porque este texto, ¿sí, Ignacia? Sí, profe, yo quería comentar que yo leí este texto antes de haber entrado a la universidad Uh-huh. y la verdad que ahora que lo estoy volviendo a leer, las percepciones y lo que entiendo es súper distinto con todo el tema del conocimiento que hemos adquirido en estos meses. Encuentro que es súper distinta mi percepción de lo que leo. Qué buena. Sí, pues Ignacia, esa es la gracia que, de hecho, yo les puedo confesar que yo este texto también lo leí hace mucho tiempo, cuando estaba en la U, de hecho, hace más de 10 años, pero cuando uno lo vuelve a leer y en la clave más o menos de lo que estamos viendo en el curso de historiografía, justamente uno le encuentra otro sentido. Empieza a darse cuenta de, no sé, de las técnicas que ocupó el historiador para escribir la historia, del enfoque que está utilizando, y empieza a valorar el texto de otra manera. Así que súper interesante, además que esta clase de hoy día se entronca muy bien con lo que vamos a ver la próxima semana en clase, que es la renovación historiográfica a partir de los años 70. La microhistoria es una crítica básicamente a todos los paradigmas que hasta ese momento reinaban en la historiografía.
Obviamente una crítica al positivismo que ya se había criticado por la Escuela de los Anales, pero también incluso es una crítica al marxismo y también a la Escuela de los Anales. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, como vieron ustedes con el texto de Brodel, Brodel hablaba de las 3 duraciones y que le daba mucha importancia a la historia de las estructuras, como a un telón de fondo de la historia a partir de la cual se entendía todo lo que ocurría ahí, todos los procesos. De hecho, la tercera parte de la obra, que era la parte que se dedicaba más a los acontecimientos, y en este caso a la historia política de Felipe II, era casi relegada a segundo plano porque era considerado mucho más importante entender todo este telón de fondo, todas estas redes, estas relaciones entre la economía, la política, la cultura, estas redes culturales que se daban alrededor del Mediterráneo. Pero justamente una crítica que hace la microhistoria a esto es que deja de lado toda la riqueza cultural y social de ver los hechos de manera más individual. De repente se dejaba de lado el individuo y se consideraba solamente la estructura. Entonces, cuando aparece la microhistoria en la década de los 70, además de ser una nueva propuesta metodológica para entender la historia, tiene que ver mucho con una crítica a esta escuela de los anales, en donde se preocupaba mucho de la macroestructura, pero de una manera un poco determinista. Lo mismo que pasaba cuando vimos a Thompson, que criticaba el marxismo tradicional, el marxismo ortodoxo, porque era muy economicista y determinaba un poco al individuo por estas como grandes estructuras económicas y sociales y políticas. Entonces la microhistoria también le da un lugar importante a la cultura y a lo que puede hacer el individuo dentro de su cultura. De ahí la importancia de que entendamos un poco el contexto historiográfico en que surge esta obra de Carlo Ginzburg. La obra de Carlo Ginzburg es del año 1976. De hecho, la microhistoria va a tener una importancia cada vez mayor a partir de la década de los 80 y de los 90. De hecho, Carlo Ginzburg participaba en una revista italiana, porque la microhistoria en realidad es una tendencia, es una práctica historiográfica que se dio más o menos simultáneamente en todo el mundo, pero tiene distintas tendencias. Por ejemplo, está la microhistoria mexicana, que si bien tiene como aspectos fundamentales muy parecidos a la escuela italiana, tiene también otra forma de plantear la práctica historiográfica. También hay textos de antropología microhistórica, como los que plantea Clifford Geertz, porque también la microhistoria tiene mucho de esta tendencia interdisciplinar, y en este caso tiene mucha metodología que compartir con la antropología cultural. Así que también la microhistoria tiene por ahí otra base importante. Y bueno, hay estudios con análisis microhistórico, como vamos a ver en el último texto que vamos a analizar, que es el de Natalie Semon Davis, que es El regreso de Martín Guerre, que también tiene justamente este análisis microhistórico. Así que aquí en adelante la microhistoria les va a aparecer por todos lados, porque justamente es una de las tendencias historiográficas más recientes y más utilizadas. También es importante considerar, si ustedes leyeron o están leyendo este texto de El queso y los gusanos, que justamente ocupa muchas metáforas y tiene un estilo de narrativa tal vez un poco diferente a otros textos que han leído, como el texto de Mintz, por ejemplo, o el texto de Thompson. ¿Por qué esto es un poco diferente? Básicamente porque en los años 70 y a partir de los años 80 hay un retorno a la historia narrativa. Esta historia narrativa que se había perdido un poco con las primeras tendencias historiográficas del siglo XIX, positivismo y siglo XX, porque en esta época de la historia y de la historiografía hay un debate entre la historia más científica y una historia más narrativa, porque la historia científica, si bien tenía como un peso metodológico más importante, muchas veces, según los microhistoriadores y según los críticos a los paradigmas tradicionales, era un poco limitada los análisis que podía entregar la historia científica, que de repente dejaba muy de lado al individuo y ciertas sutilezas de la realidad, del comportamiento humano, que no son explicables solamente a través de la ciencia,
sino que también a través de otros métodos historiográficos, como el regreso a analizar los discursos, la narrativa, que se considera muy importante a la hora de establecer las hipótesis para probar las distintas teorías que se piensan abordar en la historiografía. Por eso es muy importante considerar el estilo de escritura. Cuando ustedes analicen el texto de Ginsburg, tienen que darle importancia justamente a esto, a la narrativa que tiene Ginsburg en su texto, cómo está estructurado. Aparentemente no es un texto tan científico, entre comillas, porque es más bien como bueno, puedo haber dicho, Ignacia cuando lo leyó la primera vez, a lo mejor lo leyó de una manera más literaria y menos en clave historiográfica, pero en la medida que va aprendiendo historiografía va empezando a leerlo en otra clave, una clave como, entre comillas, más científica, uno empieza a buscarle la metodología, el libro, etcétera, etcétera. Pero para un lector que no está tan interiorizado de la historia y la historiografía, también puede ser un texto relevante y puede valorizarlo desde el punto de vista de la narrativa. Por eso también está interesante, y también este libro, El queso y los gusanos, es un bestseller, o sea, ha sido leído en todo el mundo y es súper conocido. Así que puedes leerlo desde distintas claves historiográficas. Bueno, empezando a analizar ahora el enfoque historiográfico, me gustaría saber si ustedes han averiguado algo de la microhistoria o han leído al respecto, o vinculaban a Ginsburg a esta microhistoria italiana. ¿Qué sabían al respecto? ¿Qué es lo que saben ustedes de la microhistoria? ¿En qué consiste básicamente? Porque yo les he hablado un poco del contexto en que surge la microhistoria como una crítica a los paradigmas tradicionales de la historia. Pero en concreto, ¿qué caracteriza a la microhistoria en relación a otras formas de escribir la historia y de investigar? ¿Qué podrían decir al respecto? Empezando por el nombre, microhistoria. ¿Por qué se llama microhistoria? O si no han leído al respecto, ¿qué imaginan ustedes que es la microhistoria? Jessica. Sí, yo hice una ligera lectura un poco al texto que tenemos para la prueba de Giovanni Levi, de las microhistorias, y ahí profundiza igual porque Giovanni Levi igual es italiano, al igual que Ginsburg, y los dos son como bastante los representantes como de la microhistoria italiana, por así. Exactamente. Y claro, como usted le dice, microhistoria, de micro, o sea que se enfoca en aspectos muy centrales, especialmente en las clases subalternas, como leí en el texto de Levi, y claro, y que se observa como a nivel micro aspectos individuales que muchas veces a nivel macro se dejan o se intentan como generalizar, como decía usted, donde, bueno, se ven como aspectos que son pocamente difundidos, y también es como complejo encontrar información con respecto a ello, porque de las clases como subalternas no se encuentra mucha información, especialmente si nos referimos como al medievo, a diferencia de las clases como altas o nobles. Entonces, eso, que al final, para esto, en este caso, para comprender la microhistoria quizás como de Menocchio en este caso, como decía Ginsburg, el historiador como que lo toma de ciertos filtros y no tanto directamente de fuentes primarias. Exactamente, ahí tocas un punto fundamental, Jessica, súper bien lo que mencionas. Justamente la microhistoria es una metodología que permite aproximarse a la realidad y hacer como un estudio también macro, pero a partir de lo micro, a partir de cambiar la escala de observación. Entonces aquí no se estudian grandes estructuras para a partir de ahí sacar como leyes generales respecto a procesos históricos o a cosas que han sucedido en la historia, sino que básicamente lo que se hace es a partir de reducir esta escala de observación, analizar bajo la lupa, como llaman muchas veces los microhistoriadores, el comportamiento humano, y a partir de ese comportamiento humano explicar cosas más generales. Por ejemplo, Menocchio, básicamente lo que hace Ginsburg es analizar lo que dice Menocchio y a partir de él hacer toda una teoría sobre la cultura de fines
bueno, de la Edad Moderna, en este caso define la Edad Media, principio de la Edad Moderna, de la cultura de una zona de Italia, como es la zona del Friul, y básicamente lo que hace Ginsburg es un poco refutar algunas teorías generales respecto de la cultura de las clases subalternas, y como mencionaba también Jessica, es un desafío metodológico poder aproximarse a la cultura de las clases subalternas o de las clases populares, en este caso del siglo XVI, de 1500 y algo, porque la cultura básicamente a la que nosotros tenemos acceso como historiadores es la cultura escrita. Pero cómo nosotros nos aproximamos a la cultura campesina, por ejemplo, a la religiosidad campesina, a la cultura oral, básicamente lo que hizo Ginsburg fue a través de esta análisis al proceso inquisitorial de Menocchio, a partir de las cosas que él decía y que quedaron por escrito, hacer un filtro y a partir de eso llegar finalmente a aproximarse de una manera más bien indirecta a la cultura oral y a la cultura campesina de ese momento, pero a través de un análisis sumamente riguroso y sumamente exhaustivo a través de una crítica de fuente. Por eso la microhistoria la innovación metodológica que tiene justamente como, entre comillas, estrujar las fuentes hasta la máxima posibilidad para poder a partir de eso generar explicaciones también macro de algo que es micro. Entonces, básicamente, el propósito de la microhistoria es reformular hipótesis macrohistóricas, pero más sutilmente, incluyendo nuevos elementos que las hacen más complejas, más elaboradas y más capaces de dar cuenta de los hechos y procesos reales que se estudian, apoyándose para eso en el experimento microhistórico. Por eso muchas veces algunos mencionan que la microhistoria es una práctica historiográfica que se basa en la experimentación. Entonces, cuando se toma la vida de un individuo, por ejemplo, en este caso el proceso de Inquisición respecto a Menocchio, lo que se hace es tomar a esta situación en particular, el proceso inquisitorial de Menocchio, como un campo de experimentación sobre el cual, en este caso Ginsburg, hace toda una teoría sobre la cultura de las clases populares y también la religiosidad que se daba en ese momento. Así que justamente esa es como el punto medular de la microhistoria. La microhistoria es comprendida como un sistema de observación que necesariamente se constituye a partir de un análisis en conjunto del nivel micro, pero siempre con el nivel macro, haciendo de los dos niveles un sistema nuevo de entendimiento y por tanto un nuevo sistema de interpretación. A ver, de lo que han leído ustedes, por ejemplo, ¿en qué procesos macro se inserta la historia de Menocchio, en este caso el proceso de Inquisición? ¿Qué cosas en el contexto de Europa, de Italia, del siglo XVI estaban ocurriendo que también nos sirven para explicar en este caso también lo que ocurre a nivel micro? El autor menciona básicamente dos procesos importantes que es necesario considerar al momento de analizar el proceso inquisitorial de Menocchio. ¿Pudieron identificar estos dos procesos importantes que estaban detrás? Por lo menos de lo que han leído. ¿Alonso? No sé si será correcto, pero hace como una alusión a las reformas protestantes. Exactamente, Al muy tema bien. como de superación del marco teocéntrico. Exactamente, muy bien. Justamente una de los análisis macro que nosotros podemos hacer a partir de la obra de Ginsburg, de qué se los usan, es justamente esto. Hay un marco de posibilidad sobre el cual se desarrolla el que se los usan, que es justamente la reforma. La reforma protestante, si bien al analizar el texto en sí el autor Carlo Ginsburg se da cuenta que Menocchio no tiene como las ideas propiamente tales de Lutero, por ejemplo, del luteranismo. La reforma protestante le dio como el marco de posibilidad a Menocchio de empezar a criticar la iglesia. O sea, si no estuviera este marco de la reforma donde se estaban criticando los dogmas de la iglesia, Menocchio tal vez no habría tenido esta ventana sobre la cual empezar a desarrollar su propia visión o su propia cosmogonía sobre el origen del mundo, sobre el origen de Dios, de los ángeles, de la tierra, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera.
Así que justamente uno de los procesos macro a partir de los cuales Ginsburg vincula estos procesos microhistóricos de la biografía de Menocchio es a partir de la Reforma. Bueno, y otro proceso cultural y técnico súper importante que también da cuenta de la importancia del contexto para entender la historia de Menocchio es la invención de la imprenta. Porque Menocchio es un campesino, en este caso no es un campesino común porque es una persona que estaba alfabetizada. Si vemos en el siglo XVI, en las zonas del campo italiano, en general las clases populares no estaban muy alfabetizadas. Se dice que aproximadamente 3/4 de la población campesina no tenía alfabetización. De hecho, en el libro se menciona que los hijos de Menocchio, que estaban tratando de ayudarlo en el proceso para que finalmente no fuera quemado en la hoguera, tenían ciertas limitaciones a la hora de poder defender a Menocchio porque no tenían la cultura escrita, no estaban alfabetizados, a diferencia de Menocchio. Entonces Menocchio, todos los libros que leyó y de los cuales pudo extraer sus propias conclusiones, porque ya podemos ver que Menocchio no era muy apegado a los textos, sino que básicamente él, a partir de un fragmento de su interpretación particular de los textos, él empezaba a elaborar su propia visión sobre la religión. Entonces, básicamente esto lo pudo hacer porque tenía acceso al texto escrito, y esta circulación de textos había comenzado por lo menos un siglo y medio antes con la masificación de la imprenta y toda esta circulación de libros que se pudo ver incluso en la zona rural donde él vivía, solamente fue posible por la invención de la imprenta. Entonces ahí Ginsburg lo que hace es justamente irse a este nivel macro de la invención de la imprenta y de la reforma protestante para analizar justamente lo que ocurre con Menocchio, en este caso en su juicio de la Inquisición. Bueno, respecto de la microhistoria, ¿qué más podemos decir? La microhistoria, por la época en que fue, nosotros ya vimos que Edward Palmer Thompson, en los años 60, lanzó, por ejemplo, su libro La formación de la clase obrera. Y aunque no lo crean, esto también fue una inspiración para la microhistoria de Carlo Ginzburg, de Giovanni Levi, etcétera, de la metodología de la historia social renovada por Thompson. Apareció la microhistoria proponiendo ir más allá del estudio de las clases sociales para interesarse en los individuos y en las clases subalternas. Entonces también es un punto de a partir del cual uno puede establecer un poco el enfoque historiográfico de Ginsburg. Y básicamente es eso, que se interesa por las clases subalternas y se interesa también por los individuos, y no solamente por las estructuras y las clases sociales. Bueno, es importante que ustedes, cuando hagan este análisis del enfoque de la obra de Ginsburg, lo planteen no tanto como una escuela historiográfica, porque no es en sí una escuela con discípulos y maestros, tampoco está circunscrita solamente a una universidad o una institucionalidad, sino que más bien en formas de hacer historia. Si ustedes leen justamente como Jessica refería el texto de Forma de hacer historia de Burke, en el capítulo de microhistoria que lo escribe Giovanni Levi, se habla que la microhistoria es por esencia una práctica historiográfica, y sus referencias teóricas, o sea, de teoría de la historia, son múltiples y en cierto sentido son eclécticas, o sea, tienen muchas influencias de distintas escuelas historiográficas. Por eso Giovanni Levi también afirma que la historia tiene referencias teóricas múltiples y es más bien una propuesta de un procedimiento de trabajo, en este caso de analizar, de reducir la escala de observación, y es una sugerencia de una práctica de la historia. Es un movimiento, una sugestión, no una propuesta académica similar, por ejemplo, a la Escuela de los Anales. Por eso ellos se desligan un poco justamente de este paradigma historiográfico tradicional. Bueno, aquí tengo una cita justamente de este libro de Forma de hacer historia, donde habla Giovanni Levi, que es uno de los representantes también de la microhistoria italiana, y él dice que la obra de microhistórica se centra siempre en buscar una descripción más realista del comportamiento humano, recurriendo a un modelo de la conducta humana en el mundo basado en la acción y el conflicto.
y que reconoce su relativa libertad, más allá, aunque no al margen, de las trabas de los sistemas prescriptivos y opresivamente normativos. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar en la obra de Ginsburg? Básicamente, justo cuando nosotros analizamos las palabras de Menocchio, vemos que su particular razonamiento respecto de la cosmogonía del mundo, de que el mundo se creó a partir de esta como el queso, como los gusanos salen del queso, etcétera, etcétera, va más allá de los sistemas normativos y los sistemas prescriptivos, en este caso la opresión de la iglesia sobre la mentalidad de los campesinos o de los católicos en general. Justamente en el periodo en que se hace este proceso de inquisición hacia Menocchio, la iglesia estaba iniciando un proceso de contrarreforma católica para poder contrarrestar en este caso todas estas herejías que se estaban planteando desde el punto de vista de la religión. De hecho, Ginsburg señala en su texto que Menocchio también fue víctima justamente de esta coyuntura histórica, porque si hubiera nacido, no sé, 100 o 150 años más tarde, tal vez en vez de procesarlo por la Inquisición y quemarlo en la hoguera, lo que habrían hecho es encerrarlo en un manicomio. Pero el contexto en que se dio justamente este juicio de la Inquisición hacia Menocchio estaba enmarcado dentro de un afán de la Iglesia de tratar de reaccionar frente a toda esta reforma protestante que estaba ocurriendo en Europa. Por lo tanto, no podían dejar pasar por alto esta racionalidad particular de Menocchio para entender el mundo. Era demasiada rebeldía contra la iglesia y ellos tenían que ponerla, era más que nada un juicio ejemplar, de decir, aquí no puede venir cualquiera a plantear sus teorías sobre el mundo, sobre la religión, sobre la estructura de la iglesia, porque Menocchio no solamente tenía una visión un poco extravagante sobre cómo se había creado el mundo, sino que también era un abierto crítico a la misma iglesia. Criticaba que la iglesia tuviera tanta pompa, que tuviera tanto lujo. Decía que el Papa era un hombre más sobre la tierra, que en realidad lo único que lo diferenciaba de los demás católicos era que tenía poder, pero no lo vinculaba a que fuera como el representante de Dios en la tierra, ni mucho menos. También criticaba abiertamente la virginidad de María, de la Virgen María. Entonces, justamente tenía muchas ideas muy polémicas respecto de la religión y de los dogmas católicos que no podía pasar por alto la iglesia. De ahí que finalmente haya como un proceso tan fino y que hayan, por muchas preguntas que hacían los inquisidores, tratar de develar hasta el más mínimo detalle cuál era el pensamiento de Menocchio para así encontrarlo culpable finalmente de herejía y poder procesarlo y poder quemarlo en la hoguera. Finalmente esto termina siendo como un castigo ejemplar que pudieron observar todos los habitantes del Friul, que era donde él vivía, como para decir, no nos podemos oponer a los dogmas que plantea la iglesia. Y Menocchio, aunque no fuera luterano, aunque no fuera anabaptista, él básicamente se estaba rebelando contra la religión católica. Bien. Algo que mencionar también respecto a la microhistoria, como lo había señalado antes, era que la microhistoria tiene estrechos vínculos con la antropología. A partir de los años 70 en la historiografía mundial, la historia empieza a perder su peso como la historia como rectora de las ciencias sociales, y se empieza un poco a interrelacionar con las otras ciencias sociales, sobre todo con la sociología y con la antropología. En este caso la microhistoria con la antropología cultural. Y Clifford Geertz es considerado un personaje súper importante, que lo vamos a ver también en la próxima clase, porque este antropólogo ocupa el método de la descripción densa. Bueno, como bien lo dice el nombre, descripción densa, una descripción sumamente acuciosa y sumamente detallada de un comportamiento de un determinado individuo o de un determinado grupo social, pero que no solamente se basa en hacer un análisis detallado así con lupa de un sistema social, de una agrupación humana en este caso, o de un individuo en particular, sino que también analiza su contexto de tal forma que la conducta
que se está describiendo se vuelva significativa para alguien ajeno a ella. Se explica el contexto a partir de la documentación analizada exhaustivamente y no al revés, cuando del contexto se llega a los documentos. Generalmente a veces cuando nosotros vamos a analizar una temática en particular, por ejemplo, no sé, historia económica por ejemplo, del siglo XX, no sé, por los precios respecto a algo, nosotros vamos primero a la teoría general de la economía sobre, no sé, la elasticidad de los precios y después de a poco vamos llegando a las fuentes. Pero aquí es al revés, se analizan primero los precios o se analizan primero los índices económicos y a partir de ahí se empiezan a elaborar teorías macrohistóricas. En el texto de Formas de hacer historia, Giovanni Levi, por ejemplo, nos explica que muchas veces la microhistoria lo que hace es rebatir teorías generales. Por ejemplo, decía, nosotros analizar la compraventa de propiedades en un poblado, por ejemplo, en un poblado rural en particular, nosotros no podemos explicar esa compraventa de propiedades solamente por la ley de oferta y demanda, que mientras más oferta hay de propiedades, por ejemplo, baja el precio, o que mientras más demanda mientras menos demanda de propiedades haya, va a subir el precio. No se puede explicar por una ley de oferta y de demanda, sino que hay otras sutilezas en el comportamiento humano que explican también la diferencia de precio entre una propiedad y otra. Y esto se explica básicamente por los sistemas de parentesco, por los sistemas de amistades que hay entre las distintas personas que compran y venden. Son sutilezas que van más allá de una ley económica, por ejemplo. Entonces nosotros no podemos aproximarnos a la historia económica de un lugar, por ejemplo, sin tomar en cuenta las sutilezas culturales y la estructura social también de la comunidad en la que nos estamos insertando al momento de estudiar. De hecho, justamente, yo ahora que estoy haciendo mi tesis de magíster, justamente estaba analizando un fondo en particular que se subdividió tras la reforma agraria en 23 parcelas diferentes, entonces estaba analizando justamente la compraventa de estas parcelas que se fueron dividiendo a su vez en terrenos mucho más pequeños. Justamente los precios de las viviendas o de los terrenos que se van comprando no se explican solamente por la oferta y la demanda. Muchos terrenos, por ejemplo, una sola parcela que era, no sé, pues de 15 hectáreas, se divide en 10 parcelas de 1,5 hectáreas, y unas de esas eran vendidas, por ejemplo, a 2 millones de pesos, que era un precio sumamente bajo para el valor de la vivienda, en realidad para el sector en que estaba. Entonces, si uno mira el precio de la vivienda, en este caso, o del terreno, que era 2 millones de pesos, y nosotros vemos la ley de oferta y demanda del sector, en que en realidad los terrenos valían 20 millones de pesos o 30 millones de pesos, nosotros por la ley de oferta y demanda no podemos explicar por qué el precio tan bajo de ese terreno. Pero básicamente era porque esos terrenos se los vendían a amigos o a familiares, entonces se los vendían a un precio simbólico básicamente, que no podía ser menor porque si no la transacción se daba por anulada, pero era un precio muy bajo en comparación al precio de mercado de ese terreno. Entonces no podíamos explicar solamente una situación microhistórica a partir de una ley general. Bueno, eso más que nada, yo creo que ya he hablado bastante de la microhistoria. Es importante entonces que al momento de hacer el informe tengan en claro que la microhistoria es una práctica historiográfica en primer lugar. En segundo lugar, que lo que hace es reducir la escala de observación y a través del análisis exhaustivo de las fuentes lo que hace es básicamente poder dar cuenta de una historia más general. A partir de lo micro se hace un análisis macro. A partir de lo particular se hace un análisis general. Pero siempre un análisis general tomando en consideración aquellas particularidades históricas que siempre es necesario considerar. O sea, hacer un análisis general, pero siempre considerando las sutilezas de un análisis microhistórico. Ya, para continuar, me gustaría que nos refiriéramos a los elementos centrales de la obra, en este caso identificar la temática de El queso y los gusanos y que pudieran ustedes referirse a las tesis. Aquí, bueno, hay dos tesis que se pueden obtener del queso y los gusanos. Una hipótesis que plantea el autor al inicio, en el prefacio, de algo que ustedes pueden ver también que es una hipótesis metodológica que utiliza el autor del queso y los gusanos, que está muy relacionada con la microhistoria en particular.
de lo que han leído hasta ahora. ¿Qué hipótesis pudieron detectar en el texto? Que es importante que identifiquen también en su informe. Paula, Belén, Ignacia, Ámbar, Martina, Francisco, Jessica, Alfonso, Alonso, Daniela. ¿Han leído por lo menos el prefacio? Porque si uno lee el prefacio ya puede identificar la hipótesis o las tesis de El queso y los gusanos. ¿O quiere más bien un spoiler, una ayudita? ¿Han leído el texto como para identificar las hipótesis del autor? A ver quién ha hablado hasta ahora. Alfonso, ¿tú pudiste identificar la tesis de Ginsburg? ¿O todavía no has leído lo suficiente? Voy a ir la mitad, pero no, creo que la verdad todavía no sabría decirle así como algo, como una tesis específica. Porque creo que todavía tengo que, no sé, quizá releerlo para reconocerlo. Darle una vuelta, sí, pues es importante, pero hay dos tesis en el texto, que hay una que sale como explícita, que de hecho Ginsburg, en uno de los pies de página, porque Ginsburg es muy bueno para poner pie de página y explicar, al final es muy importante en el texto de Ginsburg, como les decía yo desde la primera lectura que hicimos, que lean los pies de página. En este caso, no solamente para identificar las fuentes que utiliza el autor al momento de analizar el texto, de explicar el texto, sino también porque ahí sale mucha información que les puede servir para el informe. Por ejemplo, una de las hipótesis de Ginsburg es acerca de la circularidad entre la cultura de las clases dominantes y las clases subalternas. Que en este caso la cultura de la clase dominante no es que influencia directamente a las clases subalternas como un ente pasivo. En este caso, como que Ginsburg, por ejemplo, que Menocchio asimilara la cultura de las clases dominantes, en este caso de los libros que leía, y considerar las cosas tal cual como venían, sino que siempre hay una interacción entre la cultura escrita y la cultura oral de las clases populares que interaccionan. Y hay una influencia recíproca, en este caso, entre la cultura de la clase dominante y la cultura de las clases subalternas. De hecho, Ginsburg relata que parte de la metodología que lo orienta en El queso y los gusanos se apoya en la hipótesis de Bakhtin, o de Bakhtin, como quieran llamarlo, según la cual existe una influencia recíproca entonces entre la cultura de las clases subalternas y la cultura dominante. De hecho, el libro de Ginsburg comienza justamente haciendo una crítica a cómo otros historiadores se han aproximado a la historia de las clases subalternas. Critica incluso a Foucault, critica a muchos autores sumamente importantes para ese tiempo sobre cómo se aproximan a las clases subalternas, pero releva en este caso la hipótesis que plantea Bakhtin respecto a que hay una circularidad, o sea, una influencia recíproca entre culturas dominantes y culturas subalternas. Justamente eso tiene que ver con la hipótesis del libro. ¿Cuál sería la hipótesis o la tesis de Ginsburg respecto al queso y los gusanos, y cómo también es representativo para la microhistoria? La tesis del autor es que en el pensamiento de Menocchio, en las interpretaciones que él hace de los libros, que no son para nada como fáciles de entender porque son bastante extravagantes, se puede develar o rastrear un pensamiento vigente en toda la Edad Media que estaba caracterizado por un materialismo religioso que puede hundir sus raíces incluso en la época precristiana, en una cultura oral campesina que tiene una explicación particular desde el punto de vista materialista de la concepción religiosa de la formación del mundo, por ejemplo. Entonces, él, en toda su obra, si ustedes van leyendo hasta la página 137, que es la última que tienen que leer, constantemente el autor va ratificando esta hipótesis de que en el pensamiento de Menocchio, en esta interpretación particular que tiene de los textos que leyó, devela justamente una interconexión entre la cultura dominante que estaba escrita en esos textos y la cultura oral o la cultura campesina que él tenía de por sí, y que le hizo que funcionara como un filtro a través del cual él
él interpretaba estos textos que iba leyendo, y eso lo hizo finalmente tener esta visión tan particular de una cosmogonía tan particular de cómo explicar la formación del mundo a partir de la metáfora y que para él no era tan metáfora, porque él decía en realidad es casi como una generación espontánea, a partir del caos se genera justamente el mundo, así como del queso aparecen los gusanos. Era una teoría sumamente materialista, una forma sumamente concreta de explicar la formación del mundo. Y este pensamiento concreto que desarrolla Menocchio en todo el proceso inquisitorial, donde siempre está haciendo alusión a cosas concretas, como por ejemplo que Dios es como un constructor y que los ángeles son como poco menos que los maestros en esta construcción del mundo. Justamente todas esas visiones que tiene él muy concretas tienen que ver con una cultura oral que él detenta como campesino del Friul, y que justamente esta reciprocidad entre esa cultura oral que él tiene, esa cultura campesina que incluso es precristiana, y los dogmas católicos se van entremezclando para finalmente desarrollar esta idea tan particular que él tiene del mundo. Entonces las ideas de Menocchio deben insertarse en el contexto de una cultura popular que, si bien entra en relación con la cultura de las clases dominantes, no es un mero reflejo de esta. Entonces esa sería la tesis, que en este pensamiento de Menocchio, cuando nosotros experimentamos justamente este proceso inquisitorial, podemos develar en sus palabras justamente esta cultura campesina. Eso es lo que trata de demostrar Ginsburg a través de toda su obra. De hecho, él dice literal, en la página 24, le estoy dando datitos para que puedan sacar citas de ahí, por ejemplo, en la página 24 del prefacio, Ginsburg dice literalmente que el desfase entre los textos leídos por Menocchio y la manera en que los asimiló y refirió a sus inquisidores indica que sus actitudes no son imputables o reductibles a tal o cual libro. Por una parte, nos remiten a una tradición oral probablemente muy antigua. Por otra, reclaman una serie de temas elaborados por los grupos heréticos de formación humanista: tolerancia, tendencia a reducir la religión a un concepto moral, etc. Sus afirmaciones en defensa de la tolerancia religiosa, su deseo de una renovación radical de la sociedad, poseen un timbre original y nos parecen consecuencia de influencias externas asumidas en forma pasiva. A raíz de tales afirmaciones y aspiraciones es antigua. Se afirma un acervo oscuro, casi indescifrable, de remotas tradiciones orales. Justamente es eso. Ginsburg, a través de toda su interpretación de las palabras de Menocchio en el proceso de Inquisición, lo que hace es tratar de develar una cultura oral y una cultura campesina que hay detrás. Y para eso lo hace haciendo un análisis exhaustivo de cómo Menocchio interpretaba estos libros que leía. Por ejemplo, Menocchio leyó una versión popular una versión vulgar de la Biblia, también leyó el Florilegio de la Biblia, también leyó libros de caballería, leyó muchos textos que tal vez no tenían tanta relación con la religión, pero él sí los vincula con una cultura oral. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, me gustaría que pasáramos finalmente a la última parte del texto, que es lo que ustedes tienen en lo que generalmente está más débil hasta ahora los informes que han entregado, que es el análisis del texto. En este caso, si nosotros analizamos la coherencia de la obra de Ginsburg con la corriente historiográfica en la que se inserta, que en este caso es la microhistoria, en este caso específicamente la microhistoria italiana cultural, en el texto de Ginsburg se ve justamente la crítica a una historiografía estructuralista, que pone al individuo en medio de estructuras predefinidas, que deja poco espacio para sutilezas. Como critica también Giovanni Levi y Peter Burke en el libro Formas de hacer historia, el individuo no es una mera ficha dentro de un cuadro previsible, sino al revés. El comportamiento del individuo toma especial relevancia dentro de este gran contexto, y muchas cosas generales se pueden explicar justamente a partir de lo micro. Entonces la primera observación que podemos hacer respecto del queso y los gusanos es que justamente en este texto Ginsburg hace una crítica a la historiografía estructuralista, esta historiografía de grandes estructuras como la escuela de los anales, a la historiografía positivista que también busca leyes generales, y también incluso al marxismo, que también busca a través de explicaciones economicistas un poco
explicar el comportamiento de las grandes masas. Aquí no se habla solamente de colectivos o de clase, o de la clase popular en general, sino lo que se hace a través de un individuo, explicar el comportamiento humano. Cuando ustedes hagan la crítica de fuentes del queso y los gusanos, además de fijar la atención en el tipo de fuente que se utiliza, que como ya hemos visto en los otros textos, siempre hablamos, no sé, porque en el texto de Thompson es importante los periódicos obreros y la distinta variedad de fuentes que utiliza, o en el caso del texto de Mintz, también es importante analizar, por ejemplo, que ocupó textos no solamente historiográficos, sino también de nutricionistas, de nutriólogos, de distintas disciplinas, que puede dar cuenta de una interdisciplinariedad en el texto. Aquí es muy importante analizar la crítica exhaustiva de fuentes, o sea, la forma en que Ginsburg utiliza las fuentes de manera muy, muy acuciosa, y analizando incluso cada palabra o cada frase que dice Menocchio, y analizarla con las distintas fuentes, la distinta historiografía cultural que tiene respecto al periodo en que se está desarrollando, en este caso, el juicio inquisitorial. Así que es muy importante el uso que le da Ginsburg a los archivos de la Inquisición, por ejemplo, y que eso da cuenta también de una coherencia con la corriente historiográfica que es la microhistoria, que no es solamente hacer un uso variado de fuentes o un análisis interdisciplinar, sino también un uso exhaustivo de las fuentes hasta agotar la más mínima posibilidad de interpretación. De hecho, Ginsburg, a la medida que va desarrollando la obra, va volviendo sobre un punto y poniendo en cuestión básicamente las palabras de Menocchio. Dice, pero Menocchio en realidad, no sé, pues no estaba vinculado. Podría parecer, por ejemplo, que Menocchio estaba vinculado a los grupos anabaptistas, o podría parecer que Menocchio está vinculado al luteranismo, por ejemplo, pero al analizar más en profundidad las palabras de Menocchio se da cuenta que básicamente Menocchio no tiene ni siquiera idea de lo que es el luteranismo, o de las tesis básicas del luteranismo. Entonces, al analizar en profundidad las palabras de Menocchio, ya se empieza a desvincular un poco de algunas tendencias generales que, si nosotros no analizamos en profundidad el texto, no se podrían detectar. Bueno, es importante entonces que Ginsburg lo que hace a partir de este análisis micro y este análisis exhaustivo de la fuente, reconstruir y trazar vínculos con toda una cultura oral que se desvelaba en la cosmovisión del molinero. Ginsburg sitúa a Menocchio dentro del panorama de la reforma y de la invención de la imprenta, como ya les mencionaba al comienzo, dentro de un panorama macro, señalando que son las condiciones de posibilidad que permiten que Menocchio pueda desarrollar su particular cosmovisión. Sin embargo, no agota su análisis en eso y va más allá, analizando los libros que leyó y la influencia que recibió, llegando a ponderar hasta qué punto el molinero recibió efectivamente influencias de los grupos, como les señalaba, de los anabaptistas, y también analizar cómo el contexto en que él estaba involucrado en la zona del Friul, si habían llegado efectivamente estos grupos en contra de la Iglesia Católica a ese sector. Entonces no solamente se queda con las palabras de Menocchio, sino que también hace un análisis del contexto en que fue posible que materialmente llegaran ciertos libros o ciertos grupos religiosos a mezclarse con las ideas de Menocchio. Entonces no reduce su pensamiento a una simple reacción en el contexto de la reforma, sino que va más allá y lleva su tesis de la cultura popular hasta agotar las posibilidades, contrastando textos de la época que hablan sobre la región del Friul, analiza incluso el contexto político de la zona rural. Si se fijan, hay un apartado en el texto en que habla justamente de que había un choque de poderes entre los señores feudales que estaban en retroceso ya en el siglo XVI y la República de Venecia que estaba en ese momento, de la que era parte de la zona del Friul. Entonces justamente se dice que los campesinos de ese momento estaban sumamente en malas condiciones, que eran pobrísimos, pero que la República de Venecia en este caso les estaba dando un poco de beneficios, como ayudándolos un poco en relación a la explotación que estaban siendo víctimas por parte de los señores feudales. Entonces cuando Menocchio se presenta ante la Inquisición, él tiene una posición mucho más crítica hacia la Iglesia que hacia el poder civil, mucho más crítica hacia los arzobispos, hacia el Papa, que hacia la propia ¿cómo se llama? Poder civil. Y eso se explica básicamente por el contexto en que estaba involucrado justamente la zona del Friul, que era esta República de Venecia que estaba tomando el poder y que estaba dándole más concesiones a los campesinos. De ahí la posición entonces de Menocchio de ser como más
condescendiente, en este caso con las actitudes negativas del poder civil y más crítico hacia el poder religioso. Bueno, básicamente eso entonces es lo que podríamos analizar del texto de El queso y los gusanos. Ahora, respecto de la elaboración del informe, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Hay alguna cosa que les pueda aclarar que les sirva también para la redacción del texto? Belén, Jessica, Alfonso, Alonso, Daniela. Por mi parte, profe, no tengo ninguna duda. Qué bueno, Yo chicos. tampoco, profe. Ujú. Gracias, Belén. Gracias, Martina. Yo quería hacer una profundización acerca de las contribuciones que generó la obra de Ginsburg. O sea, Ujú. porque se conoce que su obra ha sido como dentro de las como más vendidas y quizás una de sus más grandes contribuciones ha sido como despertar el interés, no sé, de más personas por leer microhistoria, por ejemplo. El hecho de que haya quizás profundizando en historias particulares como la de Menocchio en este caso, logra una, no sé, una identificación por parte de las personas con el personaje de Menocchio y no tanto de esto de estudiar a las clases como nobles o dominantes de la época, sino también profundizar en las historias que quizás se dejan de lado. Entonces, eso. Súper bien, Jessica. Justamente uno de los aportes de la microhistoria es un poco humanizar la historia. Además de eso, acercar a las clases subalternas. Y también, como les señalaba, es una historia más narrativa, es un retorno a la historia narrativa, que hace que sea un texto mucho más amable de leer. Y también es una crítica a este excesivo cientificismo de la historia, de que trata de escribir en un lenguaje más académico, más un poco alejado de la masa o del lector más popular. Entonces, justamente lo que hace la microhistoria es acercar un poco la historiografía al público en general. Y justamente ese es uno de los aportes que ustedes pueden ver y que lo pueden incluir en las conclusiones del informe del queso y los gusanos, que justamente es una manera atractiva de hacer historia, que hace que muchas personas se vuelvan a interesar, en este caso, por las historias particulares de una persona y no solamente por estudiar grandes estructuras o grandes procesos, sino que hacerlo a una escala humana. Y de esa manera darle la importancia que tiene esta obra. Así que eso, chicos, eso por mi parte son todos los análisis que les puedo ofrecer para que les sirvan para redactar el informe. Y les cuento que el informe 3 de MINS lo estoy revisando, todavía me faltan algunos textos que revisar, pero en cuanto tenga todos los informes revisados voy a subir las notas a Cibeduc para que las vean, y como siempre, si necesitan alguna corrección en particular del texto, pueden hacerme llegar un mail y yo les mando el texto corregido. Pero más que nada, las críticas a los textos siguen siendo las mismas desde el primer informe hasta ahora. Primero, que tengan mucho ojo al momento de citar, porque me he encontrado muchas veces con que citan el texto, pero no ponen o sea, lo ponen entre comillas, pero no ponen la referencia al final. Entonces, si no ponen la referencia, eso podría pasar por plagio, y si plagian el texto, tienen un 1 inmediatamente. Por eso es importante que citen bien los textos, que se fijen mucho en las características principales de la corriente o la práctica historiográfica, para que al momento de analizar la coherencia del texto con esa corriente historiográfica puedan seguir los puntos citados en el enfoque historiográfico, y también que siempre en la conclusión releven, así como decía Jessica, los aportes que hace el texto para la historiografía en general, y qué innovaciones historiográficas está desarrollando el texto que son un aporte para la historiografía. Eso es importante entonces que lo pongan siempre, porque las conclusiones de repente como que se van un poco en la volada, entre comillas, dicen con muchas palabras bonitas respecto al texto, pero finalmente no hacen como un resumen de las principales aportes que hizo esta corriente historiográfica hacia la historiografía. Así que eso, chicos, para que tengan en consideración para el próximo informe.
que siempre sean capaces de identificar entonces cuáles son las principales características de la tendencia historiográfica y que sean capaces de hacer un resumen al final en la conclusión respecto a estas. Eso, chicos, agradezco mucho su participación en la clase de hoy día. Esto lo voy a subir a Cibeduca apenas terminemos la clase para que lo vean sus compañeros que no pudieron estar hoy día en la clase presencial, o sea, en la clase virtual, entre comillas, presencial. Así que eso, muchas gracias por acompañarme hoy día. Espero que le haya servido la ayudantía un poco para entender más el texto. Así que eso, que estén súper bien, chicos. Me despido. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, cuídense. Profe, muchas Que estén gracias. bien. Esta semana. Profe. Y nos vemos la próxima semana en clases, el jueves, recuerden.